El siguiente ejercicio está extraído del libro de física de los autores Wilson, Buffa y Lowe, y es un ejercicio del tema de fluidos y dice lo siguiente. El ejercicio es el número 109 del capítulo 9 y dice... un equipo de excursionistas improvisan una regadera rudimentaria que consiste en un gran contenedor cilíndrico abierto por la parte superior, colgado de un aro. Su área inferior está perforada con una gran cantidad de pequeños orificios, cada uno de los cuales tiene 1 milímetro de diámetro. El contenedor mide 30 centímetros de diámetro y 75 centímetros de altura. El inciso A dice, inicialmente, ¿cuál es la rapidez del agua que sale por los agujeros? Después el inciso B nos preguntan, ¿cuántos hoyos se necesitan? Eh, si se desea que la tasa de flujo total sea de 1,20 litros por segundo. Bueno, lo que voy a hacer primero es un esquema de lo que sería la regadera. Entonces, dice que consiste en un contenedor cilíndrico. Entonces voy a dibujar un cilindro, más o menos. Bueno, esta sería la parte, así. Nos dice que em, el diámetro de este cilindro es de 30 centímetros. Entonces, lo que voy a hacer es, eh, ahora, voy a hacer unas marcas acá. Voy a hacerla así. Voy a ponerla acá arriba. A este diámetro lo voy a denotar con la letra D mayúscula. Después me dice que tiene un valor de 30 30,0 centímetros y 75 centímetros de altura. Entonces, voy a hacer esta distancia de acá hasta acá, la voy a llamar L y tiene un valor de 75,0 centímetros. Entonces, lo que voy a dibujar ahora
son algunos agujeros en la parte inferior. No sé cuántos, en el inciso B nos dicen cuántos hoyos se necesitan, todavía no lo sé, pero voy a dibujar algunos. Voy a dibujar tres. Esto no significa que son tres los hoyos que se necesitan, sino que lo que quiero indicar simplemente es que hay más de uno, ¿verdad? Entonces voy a agarrar uno. Estos hoyos son todos iguales, ¿sí? Nos dice el enunciado que el diámetro de, de estos orificios es de 1 milímetro. Entonces, voy a ponerlo así. Voy a denotarlo con la D minúscula, 1,00 milímetros. Bien, entonces, bien, voy a dibujar em, con color celeste, voy a simular que esta regadera está cubierta de un líquido que puede ser agua, o de hecho sí, es agua. Dice cuál es la rapidez del agua en el enunciado. Entonces voy a simular eh, la regadera toda llena de agua y por acá, por estos orificios, va a salir el agua, ¿verdad? Entonces, el enunciado A nos preguntan cuál es la rapidez del agua que sale por los agujeros. Bien, para poder determinar eso, lo que voy a hacer es utilizar, por ejemplo, lo que sería la, la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Recordemos que la ecuación de Bernoulli eh, puede usarse siempre que tengamos un fluido incompresible. La ecuación de Bernoulli nos dice que la presión en un punto más un medio de la densidad por la rapidez en ese punto al cuadrado, más la densidad del líquido multiplicado por la gravedad por la altura de ese líquido es igual a una constante. Esta es la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Entonces, esta ecuación está, o más bien dicho, se deriva eh, del principio de conservación de la energía. Entonces, si recordamos el principio de conservación de la energía, siempre cuando se utilizaba ese principio a un problema en particular, siempre lo que había que hacer era marcar un nivel de referencia para la energía potencial gravitacional, ¿sí? Entonces, como esta ecuación está derivada de ese principio de conservación de la energía, al utilizar la ecuación de Bernoulli también se debe especificar un nivel de referencia. Esta vez para el punto donde queremos, o sea, para la altura del punto
donde queremos medir, o mejor dicho, un nivel de referencia donde la altura, donde queremos medir, sí, donde la altura sería cero. Entonces, lo que voy a hacer, por ejemplo, yo es decir, eh, siempre tomando el punto más bajo, ¿verdad? O sea que sería lo más conveniente. En realidad se puede hacer tomar en cualquier lado el nivel de referencia, pero casi siempre lo más conveniente es tomarlo en el punto más bajo. En este caso yo lo voy a hacer acá. Voy a decir que este es mi nivel de referencia, donde la altura va a ser igual a cero. ¿Sí? Bien. Entonces, al igual que el principio de conservación de la energía, para resolver o el inciso A, se toman dos puntos. Y siempre, como dice Bernoulli, en esos dos puntos, la presión más un medio de la densidad por la rapidez al cuadrado más la densidad del líquido por la gravedad por la altura siempre va a ser la misma, ¿sí? En cualquier punto que se quiera medir. ¿Esto qué significa? A ver, yo voy a tomar dos puntos. El primero lo voy a considerar acá. Este va a ser mi punto uno. Y después, mi segundo punto va a ser acá, donde yo quiero medir o quiero conocer cuál es la rapidez. Entonces, Bernoulli me dice que la presión en el punto uno más un medio de la densidad del líquido por la rapidez al cuadrado en el punto uno más la densidad de ese líquido por la gravedad por la altura en el punto uno va a ser igual, ¿sí? Para un líquido incompresible va a ser igual a, a ver, lo voy a poner acá, va a ser igual a la presión en el punto 2 más un medio de la densidad del líquido por la rapidez en el punto 2 al cuadrado más la densidad del líquido por la gravedad por la altura en el punto 2. ¿Sí? Esto es lo que me dice la ecuación de Bernoulli. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tachar algunos términos de esta ecuación. Por ejemplo, a ver, la altura en el punto 2, el punto 2 está sobre nuestro nivel de referencia, donde h vale cero. Entonces, h2 vale cero. Ahora, ¿qué más podemos cancelar? Bueno, otra cosa interesante que hay que tener en cuenta. La presión en el punto uno, ¿sí? Es la presión atmosférica, eh, porque la regadera en la parte superior está abierta a la atmósfera. Y si se fijan, en el punto 2, donde están los orificios, la presión también va a ser la presión atmosférica, porque en la parte inferior también está abierta a la atmósfera la regadera. Entonces la presión en el punto 2 también va a ser la presión atmosférica. Entonces, la presión en el punto uno es igual a la presión en el punto 2, igual a la presión atmosférica. Entonces, lo que podemos hacer es, como se encuentran
como P1 es la presión, es la atmosférica y P2 también, y están de los dos lados, lo que se puede hacer es tachar, porque se cancelan. Bueno, ¿qué más? Después, lo que se hace siempre en este tipo de ejercicios es eh, una, una aproximación. ¿A qué me refiero con esto? Si se fijan, en el punto uno, el diámetro en la parte superior de este cilindro o de esta regadera con forma cilíndrica es de 30 centímetros. Y los agujeros que están en la parte inferior de la regadera son, el diámetro de esos agujeros es de 1 milímetro. Entonces, la aproximación que se hace siempre en estos tipos de ejercicios es decir que la rapidez con la que se vacía, ¿sí? Es decir, la rapidez con la que disminuye este nivel de agua en el punto uno es, es muy, muy pequeña comparada con la rapidez con con la que el agua sale por los agujeros, ¿sí? Esta aproximación se hace siempre en estos tipos de ejercicios. Em, entonces, la rapidez con la que el líquido desciende en la parte superior es muy pequeña comparada con la rapidez con la que sale el agua por la parte inferior. Tan pequeña que podemos suponer que esa rapidez en el punto uno es cero. Entonces, venimos acá y decimos, la rapidez en el punto uno es, podemos aproximarla a cero. Y aún así tendríamos una muy buena aproximación. Bueno, entonces, para pasar todo esto en limpio, lo que nos quedaría es lo siguiente. La densidad del agua por la gravedad por H1 nos quedaría igual a 1 medio de la densidad por la rapidez del agua en el punto 2 al cuadrado. Ahora, si se fijan bien, la densidad del agua eh, nos aparece de los dos lados de la ecuación, o sea que se cancelan mutuamente. Después, si se fijan bien, eh, lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, H1, es decir, la altura en el punto uno tomada desde nuestro nivel de referencia donde h vale cero, es esta distancia, que vendría a ser L. Entonces, para pasarlo limpio nos quedaría lo siguiente. Este 2 que está acá abajo lo voy a pasar multiplicando al del otro lado. Entonces nos quedaría la rapidez del agua en el punto 2 al cuadrado va a ser igual a 2 veces la gravedad por L. Y bueno, después finalmente entonces la rapidez en el punto 2 va a ser igual a eh, la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura del, de la regadera. Bueno, vamos a reemplazar valores.
sería la rapidez en el punto 2 va a ser igual a 2 veces 9,8 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por la longitud. Bueno, voy a poner, en vez de 9,8, voy a poner 9,80 metros por segundo al cuadrado. Voy a considerar tres cifras significativas. Y esto lo voy a multiplicar por la longitud del cilindro, que es 75,0 centímetros, y voy a pasarlo a metros. Voy a decir, un metro equivale a 100 centímetros. Bueno, si hago toda esta cuenta, lo que me da es 3,83 metros por segundo, ¿sí? Entonces, esa es la rapidez con la que el agua sale por los orificios en la parte inferior de la regadera. Ahora vamos a hacer el inciso B. En el inciso B nos preguntan cuántos hoyos se necesitan si se desea que la tasa de flujo total sea de 1,20 litros por segundo. Bueno, lo que vamos a hacer acá es usar eh, la ecuación de continuidad, ¿sí? La ecuación de continuidad nos dice que para un fluido ideal, el área 1 por la rapidez en el punto 1 es igual al área 2 por la rapidez en el punto 2, y esto es lo que vendría a ser el flujo. Entonces, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decir el área 2 por rapidez 2 debe ser igual al flujo, ¿sí? El flujo es un dato. Lo que nos preguntan es cuántos orificios eh, o cuántos hoyos se necesitan para que el flujo sea de 1,20 litros por segundo. Entonces, podríamos hacer lo siguiente.
podríamos decir, em, el área va a ser el área, o sea, la suma del área de los círculos, ¿sí? El área de un círculo es pi por el radio al cuadrado, pero no tenemos el radio, tenemos el diámetro. Entonces, el diámetro lo denotamos con D minúscula. Esta sería el área de un hoyo y nosotros queremos saber cuántos hoyos se necesitan. Entonces, la cantidad de hoyos podemos denotarla con la letra X. ¿Sí? Entonces, el área total va a ser la cantidad de hoyos que se necesiten por el área de cada hoyo. ¿Sí? Y esto tiene que ser igual al flujo. Entonces, si despejamos X, eh, bueno, podemos hacer lo siguiente. A ver, nos quedaría X multiplicado por pi por el diámetro al cuadrado dividido 4 tiene que ser igual al flujo. Entonces, si despejamos X, nos quedaría que X tiene que ser igual a 4 veces el flujo dividido pi por el diámetro al cuadrado. Entonces, si reemplazamos valores, vamos a tener lo siguiente. 4 veces. El flujo es, nos dice el enunciado, que es 1,20 litros por segundo. 1,20 litros por segundo. Ahora, tenemos que pasar de litros a metros cúbicos. Entonces podemos decir un litro corresponde a 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. Después, en el denominador, pi multiplicado por el diámetro, que nos dice que es 1 milímetro. O sea, 1 por 10 elevado a la menos 3 metros. Bien, si hacemos esta cuenta, nos da, a ver, acá hay algo, parece que a- acá, acá me olvidé de poner la rapidez en el punto 2. Sería acá, multiplicado por la rapidez en el punto 2. Ahora sí, eso sería igual al flujo. Entonces, lo agregamos acá, multiplicado por la rapidez en el punto 2. Y acá también. Esta, la rapidez en el punto 2 pasaría del otro lado dividiendo. Bien. Y tenía un valor de, habíamos hallado 3,83 metros por segundo.
3,83 metros por segundo. Bien, entonces, y este está elevado al cuadrado. Entonces, si se fijan bien, nos quedaría litros se cancela con litros, segundos se cancela con este segundo, y después acá tenemos metros cuadrados multiplicado por este metro, metro cúbico, que se cancelaría con este metro cúbico. Entonces, si nos quedaría una cantidad adimensional. Ahora sí, si hacemos esta cuenta, nos quedaría, bueno, el resultado nos da 398,5. A ver, no es que nos da un resultado exacto, pero si aproximamos a tres cifras significativas, como veníamos haciendo, quedaría en 390 y, perdón, 399. Entonces, ¿cuántos hoyos se necesitan si se desea que la tasa de flujo total sea de 1,20 litros por segundo? Se necesitan 399 hoyos. Bueno, lo que voy a hacer ahora es, voy a, voy a fijarme si es la respuesta correcta. A ver, bueno, acá está. Entonces, nos dice que en el inciso A la respuesta es 3,83 metros por segundo y en el inciso B 399, tal como nos dio.